Bueno, hermanos, pues les voy a pedir que me acompañen a Lucas, capítulo 19. Capítulo 19. Nos vamos a ir del versículo 1 al 10. Del 1 al 10. Y bueno, hermanos, pues cuando lo tengan ahí, que me hagan con un dedito, por favor. Gracias. Ya por ahí había algunos. ¿Me lo puedes repetir? ¿Es Lucas qué? Luis, perdón. Lucas 19. Lucas 19, del 1 al 10, por favor. Muchas gracias, hermanos. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta historia, bueno, es la historia de Jesús y Zaqueo. Entonces vamos a leer. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, hermanos, para empezar, me gustaría que reflexionáramos en el mensaje central de esta historia. Sobre todo, bueno, vamos a verlo desde del 9, del versículo 9 al 10, que Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿sí? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero en el 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, bueno, pues aquí vemos, en el 9 dice algo, habla de la salvación. Y luego en el 10 habla de que Jesús vino a buscar y a salvar, o sea, nuevamente la salvación. Entonces, la pregunta sería, eh, bueno, para nosotros, porque a lo mejor algunos todavía no tienen bien claro cuál es su salvación, ¿sí? ¿Cuál es la salvación que Dios nos ha dado? Entonces, bueno, vamos a ver de qué tipo de salvación. Y vamos a ver una característica aquí en el versículo 7, ¿sí? Que dice que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, ahí podemos ver que la condición de Zaqueo, de este hombre, estaba en una condición de pecado, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver en el versículo 2, qué tipo de pecados podría haber tenido. Y dice aquí que Zaqueo, en el versículo 2 dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Bueno, hermanos, pues entonces eso de alguna manera a mí me lleva a pensar varias cosas. Primeramente, vamos a- al versículo, capítulo 18, versículo 25 de Lucas. Ahí mismo, está luego ahí. Dice, Jesús dijo esto, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, entonces está hablando aquí de que pues, era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara al reino de Dios. La pregunta aquí es, ¿se referirá el Señor a todos los ricos? Entonces, pues nosotros, este,
poniéndonos a meditar en este punto, hermanos, podríamos ver también aquí en Timoteo, ¿no? En Timoteo 6, el capítulo 6 de Primera de Timoteo, por favor, hermanos, 6 9 al 10. Si quieren, también igual los pueden ir anotando para que vayamos un poquito más fluidos, hermanos, que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, bueno, aquí no está hablando de que todos los ricos, ¿sí? Simplemente está hablando del amor a las riquezas, ¿sí? El amor al dinero. Y bueno, aquí la condición de este Zaqueo era justo esa, ¿sí? Él era un jefe de publicanos, o sea, tomemos en cuenta algún publicano, era para los judíos, pues un traidor a su patria, por así decirlo. Ellos eran como los lacayos de los romanos, eran quienes cobraban los impuestos, sí, que defraudaban bueno, pues a su nación, a la gente de su nación, a su pueblo, sí, porque cobraban los impuestos de un ejército que los oprimía, sí. Y aparte de eso, pues ellos también se hacían ricos con pues otros fraudes que hacían inventando más impuestos. Entonces, estamos hablando de que eso era un publicano, pero aquí dice que él era jefe de un publicano, entonces probablemente, pues, o lo más seguro es que él era peor que los publicanos, porque él era el jefe. Entonces, en ese sentido, la condición en la que lo están señalando aquí los que murmuraron era esa, que él era un pecador. Y bueno, pues, hablando realmente en ese sentido, vamos a ver si solamente él, porque nosotros sabemos que la condición del hombre, de todos, es el pecado, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocasiona el pecado. Y en Romanos 6:23, hermanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué significa muerte, hermanos? ¿Sí? Es separación. Es que estamos separados de Dios, ¿sí? A consecuencia del pecado estamos separados de Él. Y bueno, pues les invito, hermanos, que me acompañen a Isaías 59, del 1 al 4, por favor. Y bueno, dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Un dedito, por favor, si ya lo tenemos. Muy bien, ok. Bueno, fíjense, dice, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, así dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces, bueno, aquí mismo estamos viendo por qué, cómo es que a consecuencia de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, estamos alejados de Dios. En Romanos 6:23, perdón, en Eclesiastes dice, 7:20, perdón, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, aquí en este sentido, estamos viendo que no hay ni uno,
porque lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, también en Romanos, capítulo 3, 9, del 12 al 16, si quisieras echarme la mano, hermano Ernesto, a leer estos versículos, por favor. Romanos 3, del 9. Romanos 3 del 9 al 16, ¿verdad, hermano? Del 9 al 12, hermano. Sí, leemos, hermanos, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchas gracias, hermano. Entonces aquí estamos viendo pues cómo el apóstol Pablo menciona claramente pues una cita que viene en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y claro que esto es por revelación de Dios, ¿sí? O sea, Dios nos ha revelado que ninguno, todos hemos pecado. Entonces, bueno, de esta manera podemos nosotros darnos cuenta que pues no nada más era Zaqueo, o sea, en general, todos. Pero fíjense aquí un dato curioso, ¿sí? Bien importante, porque anoté 4 puntos, y el primer punto es el pecado, ¿sí? Que es la causa por la que nosotros estamos separados de Dios. Pero vamos a ver aquí también otro punto que me pareció muy interesante en la historia de Jesús y Zaqueo, que es cómo Dios nos llama a nosotros. Entonces, fíjense, aquí dice en el versículo 3, dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Entonces eso nos da a entender que él ya había escuchado hablar de Jesús, pero no le conocía. Ajá. Y dice que no podía verle a causa de la multitud, ¿sí? Y por eso se tuvo que subir, en el versículo 4, subió a un árbol, corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle. Bueno, ahí en ese sentido, pues, él tuvo hasta la necesidad de subirse a un árbol. Bueno, un árbol sicomoro, así nada más rápido para no profundizar en él, es bueno, es como una higuera, es originario del Medio Oriente y del norte de África, ¿sí? Y es un árbol que, bueno, se le conoce porque era un árbol grande que daba buena sombra, también que usaban para la carpintería, y viene relacionado con la cruz, y también viene relacionado, pues, aquí en la historia de Zaqueo, pues como la iglesia, que es el lugar por donde iba a pasar Cristo, ¿no? Entonces, bueno, este árbol daba higos, daba un tipo de higos, pero no eran, eran higos no de buena calidad, no eran de buena calidad. Entonces, aquí dice que cuando Jesús llegó en el versículo 5 a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, hermanos, podemos ver que Jesús ya lo conocía, ¿sí? Aquí podemos ver que Jesús, que Dios mismo, Dios nos conoce, hermanos, y le llamó, ¿sí? Es donde podemos ver que él es quien nos llama a nosotros, Él es quien todo el tiempo ha estado buscándonos, pero nosotros, hermanos, pues así como vimos en el primer punto, que es el pecado, a consecuencia de ser pecadores, de ser rebeldes, pues no le hacemos caso. Sin embargo, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, y a sus hijos los doblega, ¿sí? A quienes son sus hijos, porque aquí dice que Él es quien nos llama.
Entonces vámonos a Éxodo 19, 3, 6. Bueno, Éxodo 19, del 3 al 6 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, entonces, aquí en Éxodo 19, pues vemos cómo Dios seguía buscando a su pueblo, ¿sí? Porque él primeramente escogió al pueblo de Israel y a pesar de, pues, de la desobediencia y de las cosas que hacía, él los buscaba, él seguía buscándolos. Y en Jeremías 31, 31, versículo 31 y 30 al 34, dice, 31 y 32 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, pues, ¿cómo es que al día de hoy nosotros podemos seguir siendo renuentes, ¿no? Descuidando esa promesa que el Señor siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha buscado, sí, pero nosotros pues nos gana la carne, hermanos. Somos débiles, nos comportamos como débiles, no como Dios mismo nos ha dado, como dice en 1 Timoteo 1:7, ¿no? Porque el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, muchas veces no mostramos eso. Y aquí podemos ver, pues que Dios aún así seguía a él, sí seguía. Voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, buscándonos, llamándonos, tocándonos a la puerta, diciéndote, Luis, Ernesto, aquí estoy, ya no sufras, ya no vivas más en pecado, deja de sufrir, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Él está tocándonos todo el tiempo a la puerta, ¿sí? Porque sabe las necesidades que tenemos y no solo de pan y de comida, sino que también tenemos necesidades emocionales. ¿Cuántos de nosotros, pues no, el día de hoy estamos con cosas de frustraciones, de que pues se ha escuchado que muchos el día de hoy ya se tienen tantos problemas en su matrimonio que ya no saben ni cómo hacerle y están pues ya acudiendo a cosas pues que a Dios no le gustan, como el divorcio, ¿no? Tantos pleitos que hay hoy en día. Y todo eso, díganme si no nos trae sufrimiento. Claro que sí, hermanos, todo eso nos acarrea sufrimiento, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí en Lucas, si vamos a Lucas 15, del 1 al 7, fíjense lo que dice, hermanos. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y aquí lo más curioso es que nuevamente habla de los publicanos y pecadores, ¿sí? Entonces dice, en el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va
tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque ha entrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.